Hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo les va? Esta es la primera edición de DTV. Estábamos siguiendo de cerca esta bicameral de seguimiento de la exposición que hicieron sobre el DNU referido a las vacunas. Así que ahora vamos a estar analizando todos los detalles. Hola, Amanda, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Acá siguiendo esta comisión bicameral muy importante que comenzó a las 10 de la mañana y que tuvo la presencia de manera virtual de la Secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra, la Ministra de Salud, la ministra justamente Carla Bisotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Estuvieron respondiendo algunas dudas de los diputados, principalmente de la oposición, respecto a estas modificaciones que son varias, las que se hicieron a la ley de vacunas, que recordemos se aprobó en noviembre del año pasado. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Meli? ¿Bien? Bueno, bien. como decía Amanda, la Secretaria Legal y Técnica y la Ministra de Salud hicieron una gran defensa del decreto de necesidad de urgencia que habilita ahora el acuerdo con todos los laboratorios para justamente incorporar las vacunas, entre ellas el laboratorio que faltaba, Pfizer, y ambas funcionarias dijeron que se hizo todo el esfuerzo posible, jurídica y técnicamente posible, para que se logre este DNU y se avance con este acuerdo, como dijimos recién, con todos los laboratorios. Sí, las exposiciones también se habló sobre el porcentaje de población vacunada, que allí también, digamos, vacunada no significa inmunizada. Vacunada significa que a determinada edad ya podés recibir uno de los componentes. Esta semana que pasó, Salta, la provincia de Salta, empezó a vacunar a los mayores de 18 años y esto amplía la población, naturalmente, que puede inmunizarse con uno de los componentes. También explicaron que se está trabajando fuertemente para la obtención del segundo de los componentes del Sputnik V, ya que hay un porcentaje importante de la población, sobre todo grupo de riesgo, que recibió la primera dosis y todavía no recibió la segunda, y hasta se conozcan otros resultados de otros estudios que permitan saber si es factible o no combinar vacunas, es una de las preocupaciones vigentes por gran parte de la población. Igual las funcionarias vinieron aquí a hablar específicamente del DNU 431 del 21, que se firmó el viernes pasado y que modifica en alrededor de una docena de artículos, 3 artículos importantes. Uno es el artículo número 4, que habla justamente de la famosa discusión respecto a la palabra negligencia. Específicamente lo que viene a hacer es elimina la palabra negligencia, que es el final del artículo número 4, donde se habla de las causales, las situaciones, el contexto de algún tipo de situación que provoque la necesidad de una demanda judicial. Aquí la discusión tiene que ver con eso. ¿Quién se hace cargo en caso de que haya algún tipo de situación complicada, algún fallecimiento, alguna situación específica que afecte a la vida de las personas, si el Estado Nacional o los laboratorios? Eso fue un poco la discusión y eso es lo que se viene a modificar. El artículo 4 se elimina la palabra negligencia y también las maniobras fraudulentas, así decía la frase del artículo, y también se incorpora toda una serie se amplía el artículo 8. Se crea un fondo para afrontar específicamente Fondo de reparación denuncia. COVID-19, del que también se habló en esta bicameral. Sí, justamente también otro de los ejes del debate en la comisión bicameral tiene que ver precisamente con qué tipo de bienes se van a ejecutar en caso de que haya incumplimiento, claro, ¿no?, por parte del Estado Nacional. Se hablaba en la ley de justamente las regalías y los bienes del Estado. En este caso, concretamente, se incorpora el tema de las regalías que están sujetas a ejecución, ¿no?, con lo cual esto generó un fuerte debate dentro de la oposición y el oficialismo, justamente porque en la oposición plantean que las regalías forman parte de la autoridad específica de las provincias, con lo cual no puede el Estado Nacional ir por encima de una autoridad provincial. Esto fue parte del debate y bueno, obviamente el alcance de este DNU, que si todo indica que va a ser aprobado en comisión, esto va a tener consistencia legal por parte del Congreso. Me llamó la atención porque en un momento los propios diputados empezaron a hablar sobre si había o no había una sesión mañana y que entonces que pregunten porque era importante que se avanzara con esto, pero hay sesión, pero no hay sesión. Bueno, o sea, si ellos no lo saben, a mí me causó un poco de gracia. Entiendo que tiene que ver con
querer instalar este tema y con la celeridad Claro. que quieren, por supuesto, con el que se avance en el Congreso en este tema, porque de hecho la propia secretaria legal y técnica, Vilma Argumentó Ibarra, eso. claro, dijo eso. Se avanzó con un decreto de necesidad y urgencia porque había necesidad y urgencia para poder traer a nuestro país la única inmunización que está aprobada hasta aquí para pacientes pediátricos. Sí, justamente parte de lo que decía Martín y lo que decías vos cuando hizo detalle la Secretaría Legal y Técnica, habló específicamente de los artículos que se van a modificar. El que supone la incorporación también del Fondo de Garantías de Sustentabilidad a la lista de bienes que no pueden ser de ninguna forma embargados, ¿no? Que tienen inmunidad, que son protegidos específicamente por esta ley. Están incluidos ya en el original las reservas del Banco Central, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con bienes vinculados a tratados internacionales, pero se incorporó como último punto en el artículo 3 como inciso K, justamente específicamente el Fondo de Garantías de Sustentabilidad para darle previsibilidad, porque hay también algunas interrogantes en torno a cómo se va a conformar este fondo específico, que lo que hace es un fideicomiso, una forma también, una garantía para que las empresas en el momento de la contratación no planteen complicaciones, ¿no? Claro. Que es un poco la argumentación que está dando vueltas. Está del otro lado el diputado Mena para charlar con nosotros, y que recién lo escuchábamos también en la exposición sobre el final. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. ¿Cómo están Bueno, ustedes? nosotros muy bien, gracias por recibirnos después del trabajo que hubo. ¿Qué le pareció lo que escuchó, lo que fueron a contar, tanto la asesora Nicolini como la ministra Bisotti, la propia Vilma Ibarra, que recién citábamos, que es la secretaria legal y técnica, citábamos que habló sobre la necesidad y urgencia de avanzar con un decreto de necesidad y urgencia que permitiese el ingreso de suero inmunológico para pacientes pediátricos? Bueno, a ver, a las preguntas que a mí se me permitió formular no fue respondida ninguna. Si hablamos de la cuestión más genérica de los motivos para avanzar por DNU, claramente discrepamos. La necesidad y la urgencia es el título de los DNU. Lo que la Constitución dice, y es muy importante leerla y tenerla presente, es que el presidente no puede emitir disposiciones de carácter legislativo. Esa es la regla con la cual arranca el artículo 99, inciso 3. Después dice que cuando se da una circunstancia, que es cuál, que el Congreso, circunstancias excepcionales que impiden que el Congreso siga el trámite ordinario para la sanción de las leyes, bueno, ahí la Constitución le da un permiso, dice, bueno, en esos casos excepcionales, avance por decreto si es necesario resolver alguna cuestión. Esa circunstancia acá, si algo deja claro este hecho, digamos, si lo queremos usar como un ejemplo académico de laboratorio, es este. El Congreso, por un lado, está sesionando, ¿sí? Alguien dijo en la comisión que la Corte había desarrollado una jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia de la Corte, hay un caso, el caso Berroqui, en donde la Corte dice, en principio, si hay periodo ordinario de sesiones, no se puede dictar de nuevo. Pero bueno, dejemos de lado eso. No solo está el Congreso en ordinarias. La semana pasada, además, estaba sesionando. O sea, la Cámara de Diputados estaba en sesión y el principal bloque, el más numeroso de oposición, se puso a disposición, Juntos por el Cambio, se puso a disposición del oficialismo y le dijo, tratemos sobre tablas la modificación que haya que hacer a la ley para facilitar y habilitar que Argentina pueda tener la mayor variedad y cantidad de vacunas posible, que es el problema que estamos teniendo. Con especial referencia, lo dijo la diputada Najul, a los más de 100.000 chicos menores de 18 años de edad que no pueden acceder a la vacuna, que están con enfermedades crónicas, quiero decir, que todo este tiempo han tenido que estar confinados porque tienen un riesgo ante el contagio y, bueno, y no tienen vacunas. Y las dos vacunas que hay hasta acá homologadas para ese segmento etario, Argentina no las tiene. Bueno, una negativa cerrada. Y después de que hubo una reacción social muy expandida por esta negativa, aparece el anuncio del DNU y al otro día el DNU. Es decir, que la verdad realmente no hay ningún fundamento, nadie puede explicar que se haya hecho por DNU lo que se podría haber hecho en el marco de una sesión por ley como corresponde, que es lo que dice la Constitución. El que legisla es el Congreso, no es el Poder Ejecutivo.
¿Cómo está, diputado? Amanda Alma lo saluda desde acá, desde el estudio. Bueno, preguntarle principalmente por una discusión que se dio también en torno a este proyecto. Por un lado, desde el oficialismo plantearon que justamente se facultaba ya al Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de desarrollar los contratos y que además lo que venían a hacer con este DNU es ampliar las modificaciones. Se incorporaron una serie de subartículos del artículo 8 y se crean varias cosas, ¿no? Entre ellas un fondo específico. En la propuesta que ustedes hicieron la semana pasada, ¿también incluía eso o solo se planteaba retirar la palabra negligencia, esa última parte de la frase, digamos, del artículo 4? Había una modificación al artículo 4, porque eso es lo que había expuesto dentro de la poca información pública que hubo, porque esto es un tema muy opaco. Empezamos hablando, el gobierno empezó hablando el año pasado que había condiciones inaceptables, sugiriendo que, no sé, que se pretendía la entrega de recursos naturales. Después fue variando el discurso y el problema era el artículo 4. Por supuesto, en un tratamiento sobre tablas, en todo caso el oficialismo diría qué es lo que necesita, porque tanto la ley originaria como esta la gestó el oficialismo, ¿verdad? Ahora, la verdad que el DNU no solo incorpora esos artículos, sino que modifica, es una nueva ley prácticamente. Y ahí voy a la parte que me tocó a mí, que es las preguntas. El artículo 3 ha sufrido modificaciones muy importantes en lo que es la renuncia a la defensa de inmunidad soberana. Había una serie de bienes del Estado protegidos a salvo de cualquier medida de embargo, eventuales juicios, de ejecuciones, embargos, que ojalá que nunca haya juicios, pero justamente las leyes y los contratos en estos casos se hace para prever esas contingencias. Bueno, ahí resulta que estaban excluidos de esa posibilidad de ejecución los bienes del dominio privado del Estado. Eso ha desaparecido en la nueva ley. Estaban protegidas las regalías, todas, no solo las petroleras, las gasíferas, también hay regalías hidroeléctricas y demás. Esa palabra desapareció también, con lo cual ahora sí están sujetas a ejecución. Y había una referencia, una remisión, el inciso K del artículo 3, a toda otra ley de inmunidad soberana. Bueno, eso también desapareció. Con lo cual, esto no es una opinión, esto es un dato. Uno confronta, cualquiera que se tome el trabajo de confrontar la ley original con la resultante de la modificación que le introduce este decreto, desaparece todo esto. Entonces, estos bienes hoy están expuestos a embargo. Yo no digo, entiendo que es una negociación y entiendo que, bueno, el mundo pasa una situación difícil y tal vez las condiciones de contratación son más complejas. Ahora, ¿por qué nadie lo explicó? Esto se hizo casi en secreto, porque ni en la difusión pública, ni en los fundamentos de los considerandos del decreto aparece ninguna mención ni está explicado. Yo formulé las preguntas estas hoy y ninguna de las funcionarias presentes explicó cuál es la razón, cuál es la motivación, cuál es el fundamento de esta modificación, que ciertamente nos pone en una situación ante esa contingencia peor que como estábamos ante el viernes. Y digo esto, perdón, una acotación más, perdón que interrumpa. Además, el tema de las regalías es un tema grave, porque las regalías, y lo digo proviniendo de una provincia petrolera, en el caso de Chubut es 1/3 del ingreso, o sea, de la financiación de nuestro presupuesto. Se nos dijo ahí, no, pero bueno, son las regalías nacionales, porque las provinciales no podrían ser afectadas. Sí, justamente por eso nuestro señalamiento. Esto lo debió haber tratado el Congreso, debió haberse consultado la opinión de los gobernadores que se desayunaron con esto. Claro. Ahora nos contestan, bueno, estas son las nacionales, las offshore. A ver, la ley de hidrocarburos también deja claro que hasta las 12 millas la explotación petrolera y gasífera es de las provincias. La offshore extra o más allá de la milla 200 en el mar es nacional, pero representa el 0,8% de la producción petrolera argentina, en el caso del petróleo, ¿verdad? Y en el caso del gas, el 10%. Yo no creo, sinceramente, que si esta reforma estuvo motivada por alguna exigencia de un laboratorio, haya sido teniendo en mira el 0,8% de la producción petrolera argentina. Entonces, además, cualquier abogado precavido, si hace esto y realmente la intención era circunscribirlo a las nacionales, bueno, yo lo hubiese puesto, hubiese dicho expresamente, a salvo los derechos de las provincias, como corresponde, porque esto, si hay un litigio, no lo va a interpretar un juez argentino, lo va a interpretar un juez extranjero. Que cuidado, que además que si es un juez de un país que no es de un Estado federal,
porque los estados federales somos la excepción en el mundo. En Claro. América somos 5 solamente. Entonces, ¿quién nos garantiza que nos dé la razón? Diputado, ¿cómo le va? Martín Di Natale lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Diputado, las dos funcionarias, tanto Bisotti como Vilma Ibarra, plantearon de que no se va a poner en juego la integridad de los bienes del Estado. ¿A ustedes no les convence esta posición, digamos? ¿Sigue habiendo dudas respecto de si en este caso, tal como está planteado en el DNU, podrían ponerse en juego tanto las regalías como los bienes del Estado? No, pero eso no lo digo yo, eso lo dice el decreto. A ver, confrontemos. Artículo 3º, inciso C, excluía de toda posibilidad de ejecución, digamos, para decirlo más sencillo, ¿no? O sea, Sí. a salvo con la inmunidad soberana, los bienes del dominio público del Estado, los bienes del dominio privado del Estado y los bienes afectados a un servicio público. Redacción post decreto 341, solo los bienes del dominio público y los afectados a un servicio público. Los bienes del dominio privado han desaparecido, ya no están con esa protección. No lo digo yo, lo dice el decreto. Sí, claro, pero por eso digo, los Ley funcionarios original. dijeron que no va a ponerse en juego la integridad y van a defender desde el gobierno nacional, por supuesto, los bienes del Estado. ¿Ustedes no creen en Bueno, esa eso palabra? está muy bien, digamos? eso yo descuento que eso es así, es una obligación, pero es una declaración de principios. Ahora, si acá hay un litigio y lo perdemos, como nos pasó con lo de la fragata Libertad, sí, lo que va a hacer no es la voluntad, el voluntarismo de un funcionario. Uno espera, obviamente, que primero que no haya juicio, ojalá que nunca lo haya, ojalá que si hay juicio lo ganemos. Pero si hay juicio y lo perdemos, lo que el juez va a decir, a ver, la ley dice que los bienes del dominio público están a salvo, sí, listo, con eso no va a haber embargo. Ahora, con los bienes del dominio privado sí lo va a haber, con las regalías sí lo va a haber. Pero esto no es porque se me ocurre a mí o porque yo hago una declaración de principios o lo haga un funcionario y diga yo voy a defender. No, va a decir en función de lo que dice el texto de la norma y el texto del contrato que se firme. No es una cuestión de voluntarismo, es una cuestión de lo que uno firma. Diputado Mena, gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes, un Chao, saludo. que siga muy bien, hasta la próxima. Les vamos a contar que la semana que viene va a haber una actividad muy importante porque el Congreso Judío Latinoamericano junto con la Cámara de Diputados de manera virtual va a organizar un congreso de parlamentarios latinoamericanos para avanzar en un marco muy interesante antiterrorismo y por eso invitamos con nosotros al asesor de Relaciones Internacionales, Gustavo Pandiani, que ya está con nosotros y le damos la bienvenida para que nos cuente acerca de esta actividad. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, lo mismo para nosotros. Cuéntenos cuál es el valor de esta actividad que sabemos que se desarrolla hace varios años, pero además cae en una fecha muy importante, pues se cumple un nuevo aniversario del trágico atentado contra la AMIA. Así es, se cumplen 27 años de esa verdadera tragedia que no solo fue un atentado contra la comunidad judía argentina, sino que en realidad fue un atentado contra todo el país, contra la humanidad en su conjunto. Lo que quizás distingue esta ocasión en la conmemoración del semejante evento es que por primera vez un Congreso Nacional, va a ser coanfitrión junto con el Congreso Judío Latinoamericano de este evento. En este caso tenemos el orgullo de que el Congreso argentino sea la primera institución legislativa que va a llevar adelante un evento de estas características, junto con unos 7 presidentes de poderes legislativos de América Latina. Va a participar Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile México. y por primera vez México. Es importante lo que mencionas porque México no había participado de este tipo de eventos y por primera vez vamos a contar con la presencia y la activa participación de su presidenta del Poder Legislativo. Pandiani, ¿cómo le va? Martín Di Natale, ¿cómo está? Hola, Martín. Gustavo, más allá del homenaje, obviamente, a las víctimas del atentado a la AMIA, lo que se plantea aquí también es fortalecer todo lo que tiene que ver con el andamiaje legal para la lucha contra el terrorismo, ¿no? ¿Cuál sería algún tipo de aporte nuevo que puede llegar a existir
en relación a este tema. Es muy importante lo que mencionás, Martín, porque no queremos quedarnos solo en un conjunto de discursos, en un conjunto de buenas intenciones. En realidad, el objetivo central de este Congreso es que en la región, en su conjunto, se desarrollen de una manera más, si vos querés, consolidada, normativas, leyes, normas, que es lo que evidentemente hacen los congresos nacionales, para evitar, para prevenir situaciones, discursos de odio, discriminación, todas estas cuestiones que luego eventualmente pueden desembocar en acciones violentas, acciones de terrorismo. Por lo tanto, el compromiso que los presidentes de estos congresos van a tomar el día 15 tiene que ver con esa tarea, con una tarea de fondo que es prever, fortalecer la normativa nacional, pero también la normativa regional. En ese sentido, estamos preparando una declaración que van a compartir los firmantes, en este caso los presidentes del Congreso, donde va a estar establecido este compromiso. Repetimos, porque seguramente sea una actividad de mucho interés para la ciudadanía entera, que se va a transmitir, por supuesto, a través de la pantalla de TV. Va a ser un streaming a donde se va a poder acceder de manera real y en tiempo en vivo a este evento tan importante que, repetimos, reúne a parlamentarios de casi todos los países de Latinoamérica, junto con el Congreso Judío Latinoamericano, que, cuéntenos mejor usted, Panteani, pero ¿qué es el Congreso Judío Latinoamericano? ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes lo integran? Porque es interesante también, ya que van a estar representadas también las organizaciones judías de toda Latinoamérica. Así es, justamente el Congreso Judío Latinoamericano es la principal institución a nivel regional que nuclea a los diferentes dirigentes y organizaciones de la comunidad judía. En este caso, hace muy pocas horas tuvimos una reunión que encabezó el presidente del Congreso, Massa, con los presidentes de AMIA, DAIA y CJL, que son los tres principales grupos de representación política y comunitaria que tiene la comunidad en la Argentina. El Congreso Judío Latinoamericano es el capítulo regional del verdadero ente mundial, que es el Consejo Mundial, Consejo Judío Mundial, una institución con sede en New York. Hace muy poquito estuvimos con el presidente Massa en una visita a Estados Unidos que ustedes cubrieron como siempre, y allí nos encontramos con el presidente del Congreso americano, el Congreso Judío Americano, que es el señor Jack Rosen, un señor muy importante, no solo en lo comunitario, sino también porque es uno de los más importantes fundraisers del Partido Demócrata. Con él tuvimos una reunión muy productiva en la cual el presidente Massa y el señor Rosen pudieron abarcar una serie de temas que fueron de interés en ese momento en la relación no solo de la Argentina con Israel, sino sobre todo de la Argentina con la comunidad judía en su conjunto. Bueno, esta actividad entonces se va a realizar el jueves 15 de julio a las 17 horas con todos los integrantes que ya mencionó recién Pandiani, que está aquí con nosotros compartiendo los detalles de esta actividad y el valor que va a tener por primera vez para este Parlamento que oficia de escenario principal para que esta actividad se pueda desarrollar en una fecha muy importante, porque el 15 de julio se estará próximo al aniversario, al 27 aniversario del atentado contra la AMIA, de la que también esperamos se pueda avanzar de manera judicial, ¿no?, para esclarecer qué fue lo que pasó y se pueda hallar a los responsables. Le agradecemos mucho que haya pasado por aquí y que se haya sumado a la pantalla de TV. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir este mensaje. El presidente del Congreso, Massa, siempre insiste en un mensaje de paz, contra el odio, contra la discriminación y sobre todo contra el terrorismo. Por eso este evento me parece reviste una importancia fundamental y agradecemos a Diputados TV, como siempre, ayudándonos a difundir las buenas propuestas. Bueno, un placer que haya venido aquí de manera presencial. También valoramos mucho esas situaciones. Vamos a estar transmitiendo, por supuesto, esa actividad. Y ahora nos está llamando Maya Kergen, que está en vivo, trabajando desde el despacho del diputado Cacase. Maya. Hola Meli, hola Martín, hola Amanda. Bueno, les comento, en este momento nos recibe en su despacho el diputado Alejandro Cacase de la UCR por San Luis. Él es también vocal de la comisión de... ¿Cómo? De Previsión y Seguridad Social, pero justamente lo que quería decir es que a las 14 horas va a haber una reunión conjunta de comisiones de Derechos y Garantías, de la cual el diputado es vocal, junto con la Comisión de Acción Social y Salud Pública,
para tratar el tema de garantizar los derechos de las personas en situación de calle o las personas que están en riesgo de situación de calle. Quería preguntarle entonces, diputado, ¿cómo piensa que se va a desarrollar esta comisión y si cree que podría entrar de tener dictamen favorable en la próxima sesión? Un gusto tenerlos aquí en el despacho. Sí, como decías, ahora a las 2 de la tarde vamos a tener la reunión por el tema de personas en situación de calle. Este es un proyecto que se viene discutiendo hace tiempo, que hubo varias reuniones informativas. Hay un consenso bastante general sobre el tema, pero se ha estado trabajando en la redacción. Había una norma bastante polémica que era sobre la suspensión de los desalojos en las viviendas, que afortunadamente ha sido removida. Y ahora hay una que tiene que ver con el desalojo de los espacios públicos. Es decir, hay un derecho establecido al patrimonio y al espacio público para que todos tengan acceso, pero por supuesto ese acceso no puede ser indiscriminado. Es decir, por ejemplo, de que si una familia toma una escuela para instalarse ahí, de que uno no los puede desalojar de la escuela, ¿no? Entonces se está trabajando en el lenguaje de cómo establecer ese uso de la fuerza pública como último recurso necesario, entendiendo siempre que hay que proveer a otras herramientas para ayudar siempre a que haya integración socioeconómica, que haya aseguramiento del derecho a la vivienda y que el uso de la fuerza sea el último recurso a utilizar por el Estado. Este es el conflicto que aún subsiste sobre el artículo 8 de ese proyecto de ley. Espero que lo podamos resolver. De hacerlo podríamos llegar, creo, a un texto unificado entre las dos bancadas que se puede dictaminar, y si no seguramente se presentarán dos dictámenes distintos en esta sesión. Es lo único que falta para resolver para esta comisión de las dos. Diputado Cacase, ¿cómo le va? Melina Fleiderman lo saluda. Gracias por abrirnos la puerta de su despacho. ¿Cómo estás, Melina? Bien, vos, un gusto saludarte. Lo mismo para mí. Me parece realmente interesante, sobre todo en un año a donde entendemos la población en situación de calle y la población en riesgo de entrar en situación de calle, sea revisada en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque estamos en un año además donde no hay un censo, de modo que todas las estadísticas que tienen para cuantificar esa población es en función de algunos relevamientos que se han hecho por parte de la sociedad civil o por parte de algunas organizaciones, pero lo cierto es que es mucha la situación de la gente que vive en esa situación, y es mucho lo que me imagino para ustedes hay que hacer desde el punto de vista legal, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que poner el tema en escena en el Congreso ya de por sí es importante, considerando la situación socioeconómica que vivimos y que vos marcaste, es decir, un 42% de pobreza en nuestro país, claro. 2/3 de los niños que también están bajo la línea de pobreza, una situación de vulnerabilidad de ingreso de las familias que llega casi al 60% de la población. Entonces realmente es una realidad que debemos abordar y en el que también hay desde luego muchísima responsabilidad en lo jurisdiccional, es decir, estas leyes pueden de algún modo dar parámetros, establecer ciertos derechos, colectar también garantías que están enunciadas en otras leyes, pero que ahora se refieren particularmente a las personas en situación de calle y en las que va a haber una responsabilidad también muy grande de parte de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, de ejecutar a nivel del territorio estas garantías, ¿no? Claro. Lo mismo que ocurre con la ley que vamos a tratar más tarde, a las 5, también por la misma Comisión de Derechos Humanos, que es la de violencia institucional, sí, que también venimos hace tiempo discutiendo. De alguna manera lo que puede hacer el Congreso en ese tipo de leyes es establecer en el orden federal derechos, pero que después su implementación en la práctica depende en gran medida de los gobiernos subnacionales. Seguro. Chicos. Me lo saluda desde el estudio. Ayer también hubo una intensa actividad de comisiones donde usted participa, comisiones de presupuesto. Allí se avanzaron en legislaciones como el nuevo régimen ovino y también otra ley muy importante que tiene su correlato económico, que es materia que usted analiza generalmente, al igual que lo provisional, que tiene que ver con un régimen especial para los trabajadores de la viña. Preguntarle la importancia de estas dos leyes y también un poco la mirada suya en particular sobre la necesidad de seguir todavía hoy, en este tiempo, en el 2021, legislando sobre algunas actividades que hace muchos años reclaman un reconocimiento. Sí, ayer hubo un debate interesante con el tema de viñateros o el régimen especial para los trabajadores de viñas, que como bien decías participó de esto la Comisión de Previsión y Seguridad Social, también Legislación del Trabajo, y hoy va a continuar el tratamiento por parte de la Comisión de Presupuesto.
Y esto es porque claramente es una actividad muy particular donde hay un desgaste prematuro de sus trabajadores. Es lo mismo que ocurre también con el trabajo rural. El trabajo rural sí está sometido a un estatuto especial que tiene una jubilación anticipada, pero los trabajadores de viñas y bodegas no estaban en ese régimen. Hablaron ayer los trabajadores y lo principal que reclamaron fue equidad, es decir, queremos estar en las mismas condiciones que están los trabajadores rurales. Y eso fue muy claro, el enunciado por parte de ellos, también por parte de los legisladores que han presentado proyectos y que ya son autores de iniciativas en este tema, fundamentalmente los legisladores de la provincia de Mendoza, que ocupa el 70% de las hectáreas cultivadas de la producción vitivinícola. Así que todo eso quedó muy clara, la motivación del tratamiento de este proyecto que viene con media sanción del Senado por unanimidad. Lo que sí generó también preocupación en el ámbito de nuestro bloque, y lo manifestamos, es el tema de que continuamente estamos produciendo fragmentación sobre el sistema previsional, es decir, en lugar de tener una discusión integral que aborde... Hoy la tendencia, por ejemplo, en todas las actividades que se produce desgaste es tener seguros de accidente de trabajo, seguros de riesgo de trabajo, para que una persona en concreto que sufre un desgaste laboral tenga protección, pero no necesariamente todos los trabajadores de una actividad sean incluidos en un régimen de excepción. Recordemos que la ley de emergencia que sancionamos en este Congreso marca que nosotros tenemos un mandato de consolidar el sistema previsional, de revisar la sustentabilidad de los regímenes de excepción, la sustentabilidad económica y financiera. Y lo que manifesté ayer en la comisión, y creo que va a ser parte del debate hoy en presupuesto, es que acá, por ejemplo, estamos haciendo una modificación que implica adelantar la edad jubilatoria a los 57 años, que disminuye la cantidad de años de aportes de 30 a 25 años, que cambia la tasa de aportes que hacen los trabajadores, y sin embargo ni siquiera tenemos un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que marque cuál es el impacto fiscal de esta medida. Por lo cual, la motivación de la medida, la nobleza de su motivación es indudable, pero lo que sí también planteamos es que este tipo de reformas hay que tratar de que ni fragmenten el sistema y que estemos informados sobre el impacto que tienen, y esto lo hicimos saber a partir de una disidencia parcial que hemos presentado y que han firmado todos los legisladores del interbloque Juntos por el Cambio. Diputado, ¿cómo le va? Martín Di Natale lo saluda. Diputado, nos quedamos ahí. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto pensando, un gusto. Nos quedamos pensando ahí en el tema de las personas en situación de calle, y queríamos saber si usted tiene alguna cifra concreta de cuál es el universo hoy en la Argentina que están personas que están en esta situación, cuáles son las ciudades básicamente que mayormente se encuentran personas en situación de calle. Y en ese universo, ¿en qué medida usted daba algunas cifras de los niños, precisamente los que están acechados por esta problemática? Sí, en las cifras de pobreza esas me atrevo a darlas porque son a partir de mediciones que hace el INDEC, ¿no es cierto?, a partir de la encuesta permanente de hogares. En este caso, respecto a categorizar quiénes están en situación de calle, hubo una discusión vinculada a la propia ley, porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay un registro que lleva adelante la propia ciudad, que lo hace durante un día. Por el otro lado, las organizaciones sociales que tienen una participación dentro de este esquema de la ley hacen otro tipo de relevamientos que por ahí son en múltiples días. Las cifras que dan entre uno y otro son absolutamente dispares, y con eso afecta, por supuesto, la decisión de políticas públicas que tenemos que tomar. Por lo cual, lo que se estaba discutiendo es la necesidad de tener un censo y un relevamiento que sea respetado y avalado por todos. La verdad que lo ideal sería que sean las propias direcciones de estadística provinciales o que lo haga el propio INDEC a este censo, y que a partir de eso todas las jurisdicciones puedan tomar medidas de política, porque de lo contrario terminamos descansando en datos que no son fiables. Sabemos claramente, por supuesto, que a mayor concentración urbana, en los distritos más grandes es donde el problema es más acuciante, pero tener un estándar a nivel nacional que lo pueda llevar adelante el propio Instituto Nacional de Estadística y Censo creo que sería la mejor respuesta a esa problemática.
Y además, cruzando un poco todos los temas, ya que se va a seguir avanzando en la cuestión de la violencia institucional o de cómo erradicar la violencia institucional, es la gente más pobre, es la gente más vulnerable la que en definitiva termina recibiendo en la gran mayoría de los casos la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad. Así que es interesante desde todo punto de vista, no solo para mejorarle la calidad de vida, sino también para ponerlos a resguardo de situaciones a donde muchas veces se cometen abusos. Sí, eso absolutamente tenés razón. Es decir, cuando ves las denuncias por violencia institucional perpetrada por las fuerzas de seguridad, por el servicio penitenciario, claramente hay ahí un componente socioeconómico evidente que se da. Cuando uno ve los episodios de detenciones arbitrarias, también hay un componente socioeconómico claramente que se da. Cuando uno ve las normativas que existen a nivel de las provincias, en reglamentos, en leyes orgánicas de las policías provinciales, a partir de las cuales hacen las detenciones por averiguación de antecedentes, cuando hacen las detenciones por resistencia a la autoridad, es decir, cuando hay conductas que no están claramente determinadas, sino que están sujetas a la interpretación de las fuerzas de seguridad en la aplicación, siempre en eso ves que hay un claro sesgo socioeconómico en cómo se aplica, lamentablemente. Y por eso es que en todas estas normativas, tanto en la de situación de calle como en la de violencia institucional, ves que se hace siempre mucho énfasis en lo que ya la propia Constitución y los tratados internacionales prevén, por supuesto, que son principios de no discriminación. Sí. También no discriminación de ninguna índole. Y también hoy, algo que nos preocupa mucho en la discusión, vinculado a temas de orientación sexual, identidad sexual, ¿no? Eso también muy en particular se quiere tomar en cuenta y hay artículos que refieren particularmente a ese tipo de discriminación. Sí. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. Gracias a ustedes, a disposición cuando requieran. Gracias, Maya. No hay por qué, Meli. Hasta dentro de un ratito. Gracias. Más temprano transmitíamos en vivo el trabajo que tenía por objetivo escuchar a la ministra de Salud, también escuchar a la asesora Cecilia Nicolini y a la asesora legal y técnica Vilma Ibarra acerca de la modificación de este decreto de necesidad de urgencia que ahora permite, modificando la ley de vacunas, generar o allanar el camino para facilitar el contrato con otros laboratorios que acerquen la vacuna, especialmente para el grupo más chico de la población, ¿no? A los pacientes pediátricos. ¿Con qué se quedan ustedes de lo que sucedió en esa comisión más temprano que transmitimos en vivo? Bueno, sin duda con posiciones encontradas entre la oposición y el oficialismo respecto a cómo desarrollar esta tarea de modificar esta ley y también la defensa que hace el Ejecutivo Nacional del proceso de debate, ¿no? Se hizo referencia también en la participación en este Congreso del gerente general de Pfizer, Nicolás Baquet, que explicó justamente en ese momento que se estaban dando las negociaciones, pero que no necesariamente se debía modificar la ley. Hoy la realidad fue cambiando y también la necesidad de ajustar la legislación, evidentemente, a las demandas de algunos espacios, algunos sectores, algunos laboratorios para garantizar la compra de vacunas, ¿no? Hay ahí un trabajo permanente, podemos decir, en este año y medio de pandemia que venimos desarrollando, de trabajo legislativo y la crítica, sin duda, de la oposición para que este proceso los incluya de una manera más directa, no solamente a los legisladores, sino también a otros actores importantes del proceso de vacunación, que son los gobernadores. Ahí seguramente el oficialismo argumentará que tienen un constante diálogo a partir del COFESA y del proceso de negociación que está, en cierto sentido, articulado por el Ejecutivo con las autoridades de aplicación de la ley. Pero bueno, el reclamo aparece sin duda desde Juntos por el Cambio, son oposición. Estuvo el compromiso claro, ¿no?, de las funcionarias, en este caso, Bisotti y Ibarra, de que el Estado Nacional va a garantizar de ahora en más la provisión de vacunas, el acuerdo con nuevos laboratorios, de que no se van a poner en juego los bienes del Estado. Pero, por supuesto, la oposición plantea, por un lado, por qué se llegó a esto, por qué no se acordó previamente y no se tuvo que esperar
a un decreto de necesidad de urgencia para acordar con los laboratorios que faltan y, por supuesto, qué va a pasar hacia futuro si eventualmente el Estado Nacional incumple con algunas cláusulas de los contratos en relación a la ejecución de bienes del Estado y regalías que hoy están obviamente en poder de las provincias que reciben estas regalías, ¿no? Esas son las dos dudas grandes que quedaron en el tintero y, por supuesto, como decíamos, el compromiso de los funcionarios nacionales de comprometerse a cumplir con todos los términos de este decreto. En esta comisión no hay otro sector de la oposición que no sea Juntos por el Cambio en esta composición particular. Es una comisión bicameral, hay 6 diputados, 6 senadores de los principales bloques. Está en proporción a la cantidad de miembros que tiene cada bloque en la composición, que cada 2 años se modifica. Por eso es clara la discusión, en definitiva, Claro. con este sector ¿Cómo de la se oposición. arma esa discusión? Sí, Claro, sí. con este sector Sí, que es el recordemos mayoritario, que también- es Juntos por el Cambio, porque si hubiera por ahí otros diputados de otros espacios, habría otras manifestaciones que hoy todavía no se escucharon. Sí, recordemos también, Amanda, que esto se da en un contexto donde los Estados Unidos está por liberar unas 2 millones de vacunas para la Argentina, precisamente Bueno. fruto del fondo COVAX y también aquellas vacunas que está donando la administración de Joe Biden. Con Eso lo fue cual, parte de la dentro de argumentación. este universo de vacunas que está donando los Estados Unidos, incluyen las vacunas de Pfizer y de otros laboratorios que hasta ahora, Y de en Moderna. el caso de Pfizer concretamente, estaban impedidos por la legislación argentina. Con lo cual, la discusión de este decreto habilitaría, por supuesto, la entrega de esta donación de vacunas importantes que va a hacer los Estados Unidos. Y además resta todavía el paso por este Congreso de los representantes del resto de los laboratorios que todavía no lo Sí. hicieron, que es Exacto. otra de las expectativas que está puesta en escuchar a, entre otros, los del laboratorio AstraZeneca, que también habían prometido o comprometido su presencia. En algún momento hasta se dudó si era presencial o virtual, pero en definitiva había muchas preguntas para hacerse porque de todas las vacunas que se están aplicando aquí en nuestro país, es alguna que para cierto sector de la población se decía que se desaconsejaba, mujeres con algunas enfermedades prevalentes, sobre todo mujeres jóvenes que pudieran también tener trombofilia o pudieran tener algún uso de contracepción como las pastillas y que entonces a veces uno frente a los recursos que se tienen, a veces esas mujeres van a vacunarse a pesar de tener una orden médica. En nuestro país no se puede elegir qué vacuna uno se aplica, uno puede elegir no aplicársela, Sí, pero al mismo totalmente. tiempo queda como un poco a la buena de Dios en ese sentido, si es que ese Sí, es el al caso, stock que ¿no? haya en ese momento, Al stock ¿no? que haya en Sobre ese todo. momento y no es que alguien puede decirte, bueno, entonces Importante- para vos tenemos para aplicarte esta y al resto de la población estamos dando tal otra. Lo cual también apunta a mujeres que si bien no son pediátricas, están en una etapa de la adultez, pero especialmente son mujeres jóvenes. Ujú. Sí, me parece que también la argumentación en relación a que ha cambiado el escenario, ¿no? Fue como parte de la discusión que se fue dando, porque también se argumentó mucho sobre la urgencia, ¿no? Sobre si fue, Sí. por qué no se logró antes, por qué no se alcanzaron si en diciembre se estaban haciendo las negociaciones, por qué los preacuerdos no se dieron a conocer estas complicaciones, porque recordemos que en septiembre del año pasado comenzó la discusión en la Cámara de Diputados, ingresó por aquí el proyecto justamente de modificación, de creación de esta ley de vacunas, que es la 27.573, y que en noviembre ya estaba aprobada, ¿no? Y las primeras vacunas Ahí después la agarramos. llegaron el 24 de diciembre, ¿no? Y en ese proceso, Claro. bueno, se fue inmunizando Sí. a la población. Y la discusión central en relación a el rol de las donaciones que se están llevando a cabo ahora en este nuevo contexto donde también cambian las políticas al interior de los países centrales que habían comprado el año pasado cuando se empezaron a producir mucha cantidad de vacunas, más de la cantidad de vacunas que podían aplicar para su población, y esa situación también generó, bueno, que se retrase la llegada a otros lugares. Sí, seguramente, bueno, de hecho desde la Casa Rosada lo que están planteando es que muchas de estas dudas, de estas preguntas que quedaron en el día de hoy en esta comisión van a ser evacuadas seguramente este jueves cuando se presente el jefe de gabinete Santiago Cafiero en la presentación que hace todos los meses el jefe de gabinete
en el Congreso, en su informe mensual, tanto al Senado como a diputados, un informe que va a presentar precisamente este jueves, donde en esas más de 2.100 preguntas que le hicieron los legisladores, hay respuestas vinculadas justamente a este tema de vacunación. Está del otro lado ya conectada la diputada Marisa Uceda del Frente de Todos de Mendoza, que por supuesto nosotros la convocamos por otras actividades de las que ella formó parte, por otras comisiones, pero ya que estábamos hablando sobre este tema que es tan importante, tan relevante, queríamos consultarle sobre su opinión. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por atendernos un ratito. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, buenos días. Bueno, sabemos que obviamente usted no formó parte de esta bicameral, pero seguramente intuimos estar al tanto o lo habrá seguido, porque son temas que atañen a los intereses de toda la población, sobre todo habida cuenta de esto que estamos comentando, ¿no? Se trata de poder avanzar o allanar el camino para poder recibir otros tipos de vacunas o vacunas de otros laboratorios para poder alcanzar a la mayor población posible. ¿Cuál es su opinión? Bueno, no, seguirla no, porque estuve en el territorio. Digamos, cuando no estoy con funciones legislativas ando caminando el territorio, pero bueno, básicamente sí conozco las distintas posiciones que se han planteado. La verdad que yo sigo creyendo que alrededor del tema de las vacunas hay una parte de la oposición que quiere sacar una ventaja absurda, digo. Ha sido muy claro el presidente de la Comisión de Salud, el compañero Gerli, al momento de especificar cuáles fueron las posiciones que se tuvieron cuando sancionamos la ley sancionada unánimemente, y lo que viene a corregir de alguna manera el decreto en función de exigencias de un laboratorio en particular. Digo, acá no hay otras suspicacias, acá no hay cuestiones por detrás, esto ha quedado claro. Me parece que también es bastante injusto pensar que solo porque un laboratorio no envió vacunas, la Argentina retardó su proceso de vacunatorio. Digo, somos dentro de los 20 países del mundo que más estamos vacunando. Nunca dejaron de llegar vacunas, tal vez no llegaron en la cantidad ni con la velocidad que queríamos, pero vacunamos desde que empezó a llegar el primer cargamento. Entonces, la verdad que me parece que seguir rondando con un tema que ha sido, pero por demás exhaustiva la ministra, por demás exhaustivo nuestro presidente de la Comisión de Salud, digamos, yo creo que ya es suficiente. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Aquí desde el piso Amanda Alma la saluda. Preguntarle por qué, bueno, Mendoza está siendo protagonista en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con varias leyes que están reparando situaciones de desigualdad. Esta semana, el día de ayer principalmente, usted además es abogada, preguntarle la importancia de este régimen especial para los trabajadores y las trabajadoras de las viñas y por qué tanto atraso, ¿no? Porque todavía hoy hay tantas actividades que son altamente precarizadas, sobre todo, que tienen sueldos muy precarios, que todavía no tienen una legislación particular que contemple las condiciones particulares de su desarrollo. Bueno, como vos decís, es un reclamo histórico de los trabajadores y las trabajadoras de viñas y frutales de la provincia y de los contratistas. Ayer los legisladores de la provincia y las legisladoras explicábamos que el trabajo en la viña se da a través de, o el sistema de contratistas, que son trabajadores pese a que se pretendió considerarlos asociados, y lo que es propiamente los obreros de viñas y frutales. Ayer lo que se dio fue un paso más para conseguir la ley de jubilación anticipada, la jubilación a los 57 años con 25 años de aporte, que no es otra cosa que ponerle un poco de equidad y de justicia social a una situación que la verdad es, como vos decís, hace mucho tiempo que debía corregirse. Trabajadores del campo o de otras actividades rurales cuentan con este beneficio y se daba en Mendoza la particularidad que en algunas fincas trabajadores encuadrados dentro del régimen de trabajadores agrarios obtenían el beneficio de la jubilación a 57 años y los obreros y las obreras de viña no. Estamos trabajando en el mismo lugar, muchas veces realizando las mismas tareas. La iniciativa que tratamos ayer viene del Senado, de la mano de mi compañera Anabel Fernández Agasti, sí. Lo que para mí es doblemente satisfactorio. Que haya levantado el guante de un reclamo que también hay que decirlo, digamos, muchos legisladores de nuestras provincias y legisladoras a lo largo de la historia habían presentado
esta iniciativa. Pero bueno, hoy se da la voluntad política de la presidenta del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de nuestra compañera Anabel Fernández Agasti y de un Poder Ejecutivo que decide acompañar esta iniciativa, que pronto se va a volver ley, porque si mal no entiendo, esta tarde se dictamina en presupuesto y bueno, tenemos la esperanza de que entre en la próxima sesión. Diputada, ¿cómo le va? Martín Natali le saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Diputada, volviendo al tema del DNU que se debatió hoy en comisión bicameral por el acuerdo con laboratorios y hubo un compromiso de las funcionarias que estuvieron, Bisotti y Vilma Ibarra, de que obviamente el Estado va a cumplir en término, en forma, de que no se van a poner en juego los bienes del Estado, de que no se van a ejecutar regalías, pero todo eso es una expresión de deseo. El DNU concretamente dice que o habilita a los laboratorios eventualmente a ejecutar bienes del Estado o regalías. ¿Cómo se compatibiliza un poco lo que tiene que ver con expresión de deseos y una ley concreta, un DNU concreto que establece estos términos y estas condiciones con los laboratorios? Bueno, en primer lugar, yo no considero que la declaración de la ministra sea una expresión de deseo, sino una manifestación del Poder Ejecutivo. Lo que manifiesta es una decisión del Poder Ejecutivo. Es bajarle el precio, pensar que es una declaración de deseo y es poner palabras en boca de la ministra que no fueron así. La Argentina, como todos los países del mundo, tiene fórmulas que, si se quiere, son como repetitivas para todos los tratados internacionales, en donde hay una serie de requisitos y de cuestiones que quedan a salvo de cualquier controversia internacional. Y el decreto se va a adecuar a esas mismas normas, a esos mismos estándares internacionales. En ningún lado del decreto se pone en juego ni regalías de las provincias del sur, como escuché esta mañana en algún medio, y de hecho para eso se ha creado el Fondo de Reparación COVID. Digo, no hay dudas, y no es una declaración de deseo, es una posición firme del Poder Ejecutivo, como fue la posición que tuvo este Congreso cuando sancionó la ley allá en octubre. Ahora, la duda que nos queda a muchos, ¿no?, es por qué estos términos del DNU no se establecieron previamente en la ley y se tuvo que esperar tanto, se dejó esperar hasta ahora, cuando se pudo haber resuelto previamente con la ley esto, ¿no? Y tener con porque mucha anticipación. Porque cuando sancionamos la ley, no, lo que pasa es que cuando se sancionó la ley no se conocían las condiciones de Pfizer Casa Central. Y Pfizer Argentina, como ya lo he explicado en muchas oportunidades, el diputado Jetli había manifestado conformidad con la ley. Por eso nosotros pudimos avanzar, porque era una ley que de alguna manera conformaba los requisitos de casi todos los laboratorios con los que íbamos a negociar. Digamos, es después Pfizer Casa Central la que no considera que los parámetros que tenía nuestra ley nacional le convenían en virtud de sus pretensiones comerciales. Digamos, la que tiene que dar explicaciones es Pfizer Argentina de que por qué avanzó sobre una o sobre las condiciones que su Casa Central no se las habían aceptado. Nosotros negociamos o se negoció una ley, primero, con un Congreso que en la Cámara de Diputados no tenemos mayoría, con diputados y diputadas de otros bloques que también manifestaron sus posiciones, y con los requisitos que las mayorías de los laboratorios le habían transmitido al Poder Ejecutivo Nacional. Ahí se hizo la mejor ley posible. Después de Pfizer, Casa Central, la que dice que con las condiciones que está la ley no puede negociar con la Argentina la entrega de vacunas. Y es ahí en donde se empieza a trabar el conflicto. Mientras se extrae ese conflicto, la Argentina siguió recibiendo todas las demás vacunas con las que había contratado y que cumplieron con las condiciones prepactadas. Diputada, cuando en aquella oportunidad vinieron a este Congreso los representantes de los distintos laboratorios, no todos, algunos, y hablábamos con algunos de sus colegas que formaron parte de esa reunión, se le preguntaba justamente sobre esto que termina sucediendo, que es la modificación de esta ley, que es lo que también consulta mi colega, y en aquella oportunidad decían, sí, se podría modificar la ley, pero no hace falta porque nosotros podemos avanzar perfectamente con nuestra estrategia de vacunación, con las vacunas o con los recursos que tiene este país. Después, entra la parte de la cuestión de los pacientes pediátricos y resulta que es la única vacuna, la Pfizer, la que se puede suministrar, por lo menos hasta ahora, hasta lo que se conoce. ¿Pero cambió algo más?
desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la relación con el laboratorio? Yo no sé quiénes te han dado esas declaraciones y tampoco me voy a hacer cargo de esas declaraciones. Cuando en el mes de octubre se sancionó una ley que, repito, por unanimidad, lo que se intentó fue darle al Poder Ejecutivo, como lo intentamos habitualmente, una herramienta para que avanzara sobre la contratación de vacunas. A nadie le es ajeno que la situación del COVID, tanto desde su análisis virósico como todo lo que sigue alrededor o donde gravita alrededor, es cambiante permanentemente. Sí. Hoy Pfizer es aplicable a pacientes pediátricos. Hace 5 meses no. ¿Sí? Digamos, también seamos justos con los análisis que hacemos, porque si no son muy lineales y siempre algo nos queda en el camino. A medida que se fue avanzando, la necesidad de vacunas se hizo más grande. ¿Por qué? Porque también se había contratado un caudal de vacunas que no pudieron llegar. ¿Por qué? Y porque la situación es cambiante en todos los países del mundo. No nos pasó nada más a nosotros. Brasil tampoco recibió las vacunas que contrató. ¿Y por qué? Porque los laboratorios no dieron abasto, porque hicieron malos pronósticos. Porque la situación del COVID, si algo nos ha mostrado, es que existe la coyuntura y que existen las cuestiones que son imprevisibles. Entonces, a medida que se fue avanzando con la ley, nos quedamos cortos con algunos laboratorios. ¿Qué se hizo? Empezar una negociación. Y no íbamos a modificar la ley ante la primera necesidad de Pfizer. ¿Por qué? Porque si después Pfizer tenía otra necesidad, o Moderna tenía otra necesidad, o Johnson & Johnson tenía otra necesidad, íbamos a estar cambiando la ley argentina en virtud del capricho de los laboratorios. Era necesaria la mesa de negociación y el tiempo que se tomaron el Poder Ejecutivo con sus representantes y los laboratorios con los suyos para poder avanzar a una legislación que al país lo proteja y además nos permita la llegada de más vacunas. Diputada, simplemente eso. Para cerrar, preguntarle 2 cosas nada más. Hoy también se va a estar dando dictamen seguramente a violencia institucional. Ha habido varias denuncias también desde la provincia de Mendoza. Eso por un lado, su opinión respecto a esta ley tan importante. Y por otro lado, ¿qué expectativa tiene del tratamiento? Si hoy le da dictamen la Comisión de Presupuesto al régimen especial de previsional para trabajadores de las viñas, cuando se trate, finalmente se convierta en ley. Bueno, con respecto a la primera pregunta, por supuesto estoy a favor, digamos, cualquier ley que venga a solucionar un flagelo que tiene la Argentina y que es también histórico, lamentablemente. Digo, la violencia institucional es una marca no deseada de las tantas que ha dejado en nuestro país la dictadura militar, y esto es innegable. La provincia de Mendoza, lamentablemente, es una provincia que goza de una triste reputación con respecto a esto. Y por supuesto que espero que se avance eficientemente y que la ley, la verdad, venga a corregir esta situación. Y con respecto al proyecto por el que me convocaron a la nota, claramente estoy absolutamente expectante de que esta tarde en la Comisión de Presupuestos se le dé dictamen. ¿Pero qué sabe? ¿Le han comentado en el blog que ya le No, tengo entendido algo? Que sí, no hay dilema, digo. Los diputados de la oposición de mi provincia acompañaron ayer, la verdad que para nosotros y para nosotras, en todas las fuerzas políticas de la provincia, esto es un reconocimiento a los trabajadores y a las trabajadoras que hacen una de las actividades más importantes que tiene la provincia, como es la vitivinícola. Digamos, nuestra matriz productiva se asienta casi en su totalidad sobre esta actividad. Pensá que del total de hectáreas vitivinícolas que tiene la República Argentina, el 70% se explotan en la provincia de Mendoza. Wow. Digo, para nosotras y nosotros, esta ley, la verdad que es reparatoria de un sector al que le debemos mucho. Muchísimas gracias. Diputada, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable, y vamos a seguir de cerca el resto de la actividad que haya hoy en el Congreso, por supuesto. Gracias. Perfecto, que tengan un buen día, hasta luego. De hecho, ahora en un ratito a las 2 de la tarde, va a haber un plenario de comisiones tendiente a, recoger las necesidades de un sector de la población que, aunque no puedan precisar de qué cantidad de personas estamos hablando, es gente que en cuanto a términos de población ha crecido mucho, porque lamentablemente las condiciones socioambientales y económicas han generado que más personas vivan en situación de calle o estén en riesgo de caer en situación de calle. Porque el proyecto también lo que plantea es una suspensión de los desalojos, ¿no? Eso es muy, muy importante, es una de las dimensiones también más importantes de este proyecto, además de la creación de una red de centros de asistencia integral en
en articulación, ¿no?, con la territorialidad que tienen otros ministerios, encabeza principalmente el Ministerio de Desarrollo Social, y es importante también esta dimensión, porque es una mirada social de un problema que es complejo, que tienen que afrontar sobre todo los principales centros urbanos, y que se aborda desde una perspectiva del desarrollo social, de la perspectiva de la salud, es sin duda una mirada bastante humanista, ¿no?, del conflicto, del problema que allí se representa. Sí, es interesante cuando uno podía hablar con los distintos legisladores que estaban involucrados, incluidos en esta propuesta. Bueno, por ejemplo, cambiar algunas palabras que son la manera de describir aquellos lugares a donde son trasladadas las personas en situación de calle, que habitualmente se los conocía como paradores. Bueno, que no se los llame más paradores, sino que sean refugios, porque si no parece que es como que están parando ahí, y en realidad lo que tienen que encontrar es un lugar de amparo, un lugar de contención, un lugar a donde puedan tener otra serie de condiciones que realmente haga permitir que en algún momento salgan de esa situación de calle y puedan conseguir un trabajo, saber armar un currículum, poder bañarse, poder tener un plato de comida. O sea, no es un lugar en el que están de paso, sino realmente recoger esa realidad y hacerse cargo de que es una obligación del Estado cambiarla. Claro. Y además, sobre todo, porque hay un déficit habitacional muy grande en la Argentina. Hay más de 9 millones de personas en Argentina que tienen una situación muy precaria, entre los que alquilan y entre los que también viven en barrios populares. Hay 4.000 barrios populares en la Argentina. Se articula con las políticas públicas que se vienen desarrollando, que comienzan a hacer foco ya en un proceso también de transformación de esas realidades, porque que sea un proyecto integral, que plantee también un sistema móvil de atención, que vos ante una situación de ver una familia, una persona que está en tu barrio, puedas llamar por teléfono para que se haga una atención también, ¿no?, que pueda ir, que puedan ir también desde los distintos ámbitos para garantizarle a todas las personas, bueno, que puedan desarrollar una vida más digna. Y recordemos que más allá de las cifras oficiales que da el INDEC, digamos, que están hablando de un 40-42% de pobreza, están las cifras también del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que sobre todo en este universo los más afectados son los niños, ¿no? Sí, los chicos de 0 a 17 años. El último informe de la UCA habla de que el 64% de los chicos en la Argentina padecen problemas de pobreza y sobre todo problemas de inseguridad alimentaria. 6 de cada 10 chicos padecen en algún momento del día hambre, y en su mayor parte estos chicos son los que están en situación de calle y los que se está tratando justamente este proyecto de ley para atender a estas situaciones de vulnerabilidad que está viviendo gran parte de la población y, como reiteramos, sobre todo en la Argentina, los niños de 0 a 17 años, ¿no? Sí, y que uno solamente con recorrer las calles se puede dar cuenta con facilidad que esa población ha crecido notablemente, pero que no está censada, o sea, no está cuantificada. Claro. Y si no está cuantificada, estamos frente a una situación que como arranque es compleja de abrazar, es compleja de atravesar, porque cuando uno no cuantifica, también es difícil de establecer una política pública precisa para entender esto. De esa población, ¿cuántos están nuevos en situación de calle? ¿Cuántos es población infantil que van a tener que realmente hacer un esfuerzo muy grande para salir de esa situación y poder progresar? Sí, de hecho, la organización Proyecto 7, que es una de las organizaciones de la sociedad civil que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, hizo 2 censos, hizo uno en el 2017, uno el año pasado, y pudo relevar que alrededor de 7.251 personas en Cava viviendo en situación de calle, de las cuales alrededor de 871 son niños y niñas menores de edad, como bien decía Martín. Y el proyecto lo que busca es aunar los censos que se hacen de manera militante por las organizaciones sociales y establecer un criterio para poder tener un universo cuantificado a nivel nacional. Está del otro lado la diputada Carolina Cayart para hablar con nosotros a propósito de estas temáticas que por supuesto son de interés para la diputada, pero nos retrotraemos a lo que pasó temprano hoy en el Congreso. Por si hay alguna persona desprevenida, se escuchó la palabra de la ministra de Salud, la palabra de la asesora también de Salud, Cecilia Nicolini, y la palabra de Vilma Ibarra respecto de la modificación de la ley de vacunas para poder incorporar más contratos o para poder allanar el camino para generar más contratos con otros laboratorios. Hola, diputada, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy Bien. buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ¿con qué se queda de lo que pasó hoy en esta comisión de la revisión del decreto de necesidad de urgencia que modifica la ley de las vacunas? Bueno, en primer término, aclarar que la prioridad para nuestro gobierno nacional, para nuestro presidente Alberto Fernández, es adquirir la mayor cantidad de vacunas y así lo ha sido siempre. Este Congreso sancionó el año pasado la ley de vacunas que nos permitió adquirir múltiples marcas de vacunas que permitieron avanzar con la campaña de vacunación. Sin embargo, hace tan solo un mes ha sido aprobada la vacuna Pfizer para uso pediátrico y eso hace que resulta necesario, venía ya nuestro gobierno en negociaciones con Pfizer para adquirir la vacuna, pero exigían o tenían requerimientos de repente que implicaron una negociación muy ardua, muy compleja, y bueno, finalmente se destrabaron y eso está de alguna manera explicitado en este decreto de necesidad de urgencia que envió nuestro gobierno nacional para poder adquirir la vacuna Pfizer para uso pediátrico. Esto es muy importante ya que es la única vacuna autorizada para uso pediátrico, sobre todo para aquellos niños, niñas que tienen comorbilidades y hoy tienen un factor de riesgo que estén protegidos, ¿no? Por eso es tan importante que hoy hayamos declarado la validez. Y a los que cuestionan que sea por DNU y no por ley, quiero aclarar que cuando se llevan adelante negociaciones tan complejas con los laboratorios en un marco donde en el mundo hay escasez de vacunas, resulta importante señalar que no es fácil los detalles de esa negociación y que de repente someterlo al debate legislativo en el pleno de las cámaras puede no terminar siendo o no podemos terminar no teniendo el resultado buscado para lograr esta herramienta para poder adquirir vacunas. Por eso me parece que el decreto de necesidad de urgencia ha sido la herramienta idónea para modificar la ley de vacunas y de esta manera obtener no solo la posibilidad de adquirir vacuna pediátrica, sino que también obtener toda esa donación de vacunas que nos querían hacer y no era posible por algunas cuestiones que estaban en la ley de vacunas que lo impedían. Diputada, le quiero hacer una pregunta como me imagino, me tomo esa atribución, se la puede hacer alguien desde su casa, ¿no? Un ciudadano de a pie. Y ahora entonces, que está vigente este decreto de necesidad de urgencia, que ustedes lo revisan mediante esta comisión bicameral, ¿ya está todo dado para que entonces nos llegue esa donación de los Estados Unidos? Es decir, ¿vamos a tener vacunas Pfizer en nuestro país y cuándo? Así es. Bueno, yo eso no lo puedo informar yo, es algo que lo tendrá que informar la ministra de Salud. ¿Pero no preguntaron eso hoy ustedes en la comisión? Lo importante hoy era darle el marco legal, o sea, declarar la validez del DNU implica ratificar un marco legal que es lo que exige el laboratorio. A partir de allí la llegada de las vacunas es inminente, porque teniendo marco legal que exige Pfizer, ya está, en cualquier momento pueden llegar las vacunas. Perfecto. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes, Amanda Alma, la saluda desde acá. Hola, querida, ¿cómo estás? Muy bien, preguntarle porque parte de lo que se planteó por parte de Juntos por el Cambio en la comisión de esta mañana tenía que ver con los tiempos, ¿no? Los plazos, las demoras. ¿Nos podría explicar si hay demoras, si estos procesos de negociación insumen tanto tiempo? ¿Cómo ha sido eso? Porque hubo un énfasis importante en dar cuenta de que llega tarde el decreto o que, bueno, se demoró mucho y eso perjudicó sin duda la situación de muertes en el país. Muy buena tu pregunta. No llega tarde el decreto porque nuestro país tuvo vacunas y tenemos el 40% de la población vacunada. Yo soy de Entre Ríos y en mi provincia los jóvenes de 18 años ya están inscritos para vacunarse y muchos de ellos, los que están en la tanda de los 20 y 20 y pico, ya están siendo vacunados, por lo cual la campaña de vacunación va muy bien. Y con la ley vigente de vacunas, antes de esta modificación ya se podían adquirir y pudimos hacerlo muchas dosis de vacunas y de distintas marcas. Lo que ocurrió ahora es que la única vacuna autorizada por uso pediátrico es Pfizer, por eso ameritaba esta modificación de la ley para poder adquirir ese tipo de vacuna específica, ya que es la única autorizada para el uso en menores. Diputada, ¿cómo le va? Martín Natale, los saluda. Diputada, la seguimos de cerca en el debate de comisión y usted planteaba de que el Estado Nacional
Está claro que no va a poner en juego los bienes precisamente del Estado, ni el tema de regalías. Pero el decreto habla de que se pueden ejecutar tanto bienes del Estado o regalías de las provincias en el caso de que haya un incumplimiento de contratos. ¿Cómo queda saldada esta cuestión? Es decir, hay una expresión de voluntad, de buena voluntad, de deseos del Estado Nacional, pero el decreto lo dice concretamente, se van a ejecutar bienes si no se cumplen con el contrato. Bueno, primero y principal aclarar que estamos en un mundo que vive azotado por una pandemia y un país que está tratando, un gobierno nacional que trata de adquirir la mayor cantidad de vacunas, porque lo que más nos preocupa hoy es salvar la mayor cantidad de vidas, no tan solo de adultos, sino ya de los niños. Por eso es tan importante que mayor cantidad de personas estén protegidas. Los pactos están para ser cumplidos y en ese sentido nuestro país va a cumplir con los contratos con los laboratorios. En el caso del incumplimiento y que hubiera algún diferendo, puede llegar a verse la posibilidad de que se vea afectado algún bien del Estado, pero es remotísimo. Por eso no hay que agitar ese fantasma, porque en el marco de un mundo que necesita vacunas, los laboratorios te ponen las exigencias que ellos quieren, obviamente. Y no es verdad que ahora estamos poniendo en juego los bienes del Estado. Todos votamos la ley de vacunas. Y en la ley de vacunas también la cláusula de indemnidad estaba presente. No es que ahora es una novedad lo que te piden los laboratorios. ¿Me gusta? ¿Les gusta? ¿Nos gusta? No, por supuesto que no. Pero son cláusulas que se utilizan y las piden todos los laboratorios. ¿Por qué? Porque la producción de vacunas en tiempos cortos, que hace que, y de manera tan rápida, los laboratorios no quieren hacerse cargo de la indemnización que pueda llegar a reclamar alguien que sufre un daño por esa vacuna. Por eso este decreto plantea un fondo especial. Es decir, ¿y cómo se arma ese fondo? ¿Cómo se constituye ese fondo? ¿De dónde sale el dinero? Con $1.25 de cada dosis de vacuna que adquiere nuestro país. Okay. Así se compone el fondo. En el caso de que un argentino se vea dañado en su salud y quiera hacer un reclamo, va a hacer el reclamo ante la comisión del Ministerio de Salud correspondiente. Probado el daño, ese fondo va a indemnizar a la persona por el daño que la vacuna le hubiera ocasionado. En el caso que no responda el fondo, responderá el Estado. Y si no responde el Estado, recién allí se ve la posibilidad de la respuesta por parte de los bienes. Pero es como algo muy remoto lo que están planteando ustedes. Me parece que es más un uso indebido que hace la oposición de cláusulas que ellos mismos aprobaron a la ley de vacunas anterior. No está en juego las regalías provinciales porque la ley habla de los recursos o patrimonio de la República Argentina, con lo cual no está en juego ninguna regalía de las provincias. Eso está muy claro en el decreto nuevo. Diputada, aprovechar también y preguntarle en relación a otra serie de proyectos que se van a estar discutiendo en las próximas horas. Uno tiene que ver con violencia institucional. Es uno de los proyectos que también, bueno, usted ha sido parte de estos debates y análisis. Preguntarle la importancia de avanzar, por un lado, en un régimen contra la violencia institucional y, por otro, el proyecto que se va a discutir en un ratito nada más, que tiene que ver con un programa específico y una política pública para las personas en situación de calle. ¿Están encadenados? ¿Son proyectos que se pueden leer en conjunto? ¿Cómo analiza la importancia de avanzar en esta materia? Bueno, me parece importante que nuestro Congreso tenga una agenda clara, con un oído puesto a la sociedad y a los problemas que tienen los sectores más vulnerables, porque si la pandemia ha generado algo es acentuar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, y ha acentuado la desigualdad. Por eso me parece que este proyecto de ley para las personas en situación de calle me parece muy importante, y celebro esta iniciativa del diputado Fascioli, que nuestro bloque se la hizo propia, porque creo que el Estado esté presente allí donde no está, y a veces uno ve por la calle gente durmiendo y uno se sensibiliza momentáneamente, pero después no nos ocupamos de tener una respuesta integral como Estado a este tipo de situaciones. Y esa misma población que sufre la vulnerabilidad es la misma población que sufre la violencia institucional. Por eso se tiene que ver con las desigualdades que existen en nuestra sociedad, producto de un sistema capitalista que obviamente no está pensando
en la equidad, y por eso es tan importante el Estado presente, por eso nosotros defendemos la presencia del Estado siempre para intervenir en función de esos desequilibrios que se dan en el sistema, igualar a las personas. Por eso creo que hay que celebrar esta agenda que está teniendo nuestro Congreso, el cupo laboral trans, bueno, el tema de la equidad de género en los medios de comunicación. Hay una agenda muy de participación y de cara a la gente, a la ciudadanía, y me parece que eso es importante. Y lo de hoy, creo que la mayor parte de la población está esperando recibir su vacuna, y si no la recibió, la está por recibir, o tiene un familiar o un pariente. Yo tuve a mi papá que estuvo muy grave, lo tuve a Felicito con diarrea todos los días cuando atravesamos el COVID con mi compañero, y la verdad que todos ansiamos estar protegidos y volver a la normalidad. Entonces me parece que esa es la agenda hoy, ¿no? Que ir vacunando y vacunando y vacunando, y que podamos estar sanos y salvos la mayor cantidad de población. Diputada, le preguntamos sobre la situación en su provincia, cómo está la situación sanitaria allí y en qué medida está afectando, digamos, toda esta parálisis o el cierre económica y el cierre de fronteras en términos justamente económicos para el turismo, sobre todo en una provincia como la suya, ¿no? Mira, este fin de semana largo lo estamos viendo que hay buenas perspectivas. Nosotros estamos muy esperanzados en la campaña de vacunación, que en Entre Ríos viene muy bien. La verdad que, como te decía, ya estamos vacunando y abierta la inscripción a mayores de 18, con lo cual eso genera mucha esperanza. Sí, por supuesto que el cierre de las fronteras a nosotros nos perjudica, pero bueno, hay prioridades, y la prioridad tiene que ver con lo sanitario. Entonces, todo lo otro el Estado tiene que ocuparse, y lo está haciendo nuestra provincia. El Ministerio de Producción y Turismo está ocupándose también de llevar adelante una ayuda especial para este sector, para que no sea tan afectado por la pandemia. Diputada, muchas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable, ¿eh? Un gusto. Gracias a usted. Hasta la próxima, hasta luego. Y está llamándonos en vivo Maya, que está trabajando en la sala, a donde en un ratito nada más va a empezar con algo de demora este plenario de comisiones para trabajar o avanzar en bueno, mejorarle la vida a las personas en situación de calle, y además está con el autor de este proyecto. Maya. Así es, Meli, se va a realizar, estaba previsto para las 14 horas, una reunión conjunta de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y la Comisión de Acción Social y Salud Pública, justamente para poder garantizar los derechos humanos a las personas en situación de calle y a las personas también que están en riesgo de situación de calle. Federico Fagioli, un diputado que, bueno, él comenzó también militando en varios barrios populares, es autor de este proyecto y quería contarnos cómo piensa que se va a desarrollar esta comisión. Bueno, en principio muy contento porque estemos avanzando en el dictamen de esta ley. Para nosotros es fundamental que poder legislar y que este Congreso legisle en favor de los más desprotegidos. Las personas en situación de calle son personas que han perdido absolutamente todos los derechos humanos constitucionales, y necesitamos crear normativas que nos permitan darle herramienta a nuestro Ejecutivo nacional, provincial y municipales para poder llevar adelante políticas que resuelvan esta problemática que es tan cruel. Entonces, nosotros estamos del Frente de Todos convencidos de que hay que avanzar, de que hay que dictaminar, de que hay que tratarlo en las próximas sesiones para de una vez por todas poder tener esta herramienta fundamental para las personas que peor la están pasando. Diputado Fagioli, ¿cómo le va? Melina Fleiderman lo saluda. Gracias por recibirnos ahí un ratito antes del trabajo. Bueno, nosotros venimos siguiendo de cerca, por supuesto, en comisiones anteriores este proyecto de ley, pero nos hacemos incesantemente una pregunta. En un año donde no ha habido lamentablemente un censo, no se puede terminar de cuantificar de manera exacta cuál es la población que está en situación de calle, y en tal caso me parece también que es algo a lo que apunta el proyecto. ¿Cuál es la población que está en riesgo de caer en situación de calle? ¿Cómo van a tratar de, bueno, cuantificar quiénes y cómo está compuesta esa población? Porque no es lo mismo legislar para mujeres, para varones, para niños, para adolescentes. Bueno, para nosotros es un punto fundamental. Nosotros no podemos seguir permitiendo que se siga
invisibilizando esta problemática. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es un registro nacional, que para nosotros tiene que ser un registro que se actualice anualmente, que por supuesto el INDEC y los distintos organismos competentes de las distintas provincias tienen que ser parte, junto a organizaciones sociales y de la comunidad que vienen trabajando en esta problemática, para poder tener un registro no solo de cantidad de personas, sino también un registro multidimensional, que nos digan todas las problemáticas que tienen las personas en situación de calle, para así poder diseñar perfectamente las políticas a llevar adelante. Claro. Pero para nosotros es clave que empecemos a visibilizar la problemática y por lo tanto tener un registro que no puede ser el censo que se hace cada 10 años, claro, porque es una dinámica, es una problemática muy dinámica, entonces claro, tiene que ser anualmente. Claro, totalmente. Y además, como bien dice usted, una población en la que, digamos, se le ven atravesadas distintas problemáticas, a donde la principal es la habitacional, pero no es la única. Seguramente en situaciones de violencia, de adicciones, de falta de proyección laboral, bueno, infinidad de cuestiones, ¿no? Enfermedades. Chicos, los dejo preguntar. Sí, nosotros estamos convencidos de que si no hacemos un abordaje interministerial e interdisciplinario para poder abordar la problemática de cada una de esas personas de forma integral, jamás vamos a poder hacer un trabajo certero y vamos a poder resolver esta problemática. Por lo tanto, el proyecto constantemente habla de la integralidad de las políticas, de la integralidad del abordaje, de la formación de todos los actores y funcionarios que intervengan en la problemática y del abordaje de conjunto entre distintos ministerios, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, la CEDRONAR, que es la Secretaría que trabaja el tema de adicciones, salud, el Ministerio de Mujeres, un montón de ministerios, porque bueno, nada, estamos hablando de personas que tienen todos los derechos vulnerados y para resolver esta problemática tenemos que abordarlo de forma integral. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el estudio. Preguntarle, bueno, después de 4 largas jornadas de debate donde estuvieron los ministros de Desarrollo Social de las provincias, donde se estuvo discutiendo con organizaciones sociales, hay una dimensión que tiene que ver con la situación de los desalojos, ¿no? Y usted bien lo planteaba, ¿no? Aquellas personas que pueden estar próximamente, inminentemente en situación de calle, ¿cómo prevenir? Hay una decisión desde el proyecto que redactó que tiene que ver específicamente con la suspensión de los desalojos. ¿Cómo lo piensan en relación a eso? ¿Qué plantea el artículo para que en su implementación se pueda dar una garantía que los próximos 24 meses por lo menos eso no suceda? Bueno, la realidad es que es uno de los artículos que nosotros pusimos, pero que también en este intento de nuestro espacio político de construir los consensos con la mayor amplitud posible, acordando incluso con los distintos bloques de la oposición, es uno de los puntos que está en discusión. Por lo tanto, posiblemente sea uno de los puntos que se ceda para poder avanzar de forma conjunta y por mayoría en este proyecto. Y nosotros estamos convencidos de que es un proyecto fundamental que no podemos no sacarlo y creemos que hay que avanzar todos y todas, dejar de lado algunas mezquindades para poder resolver esta problemática. Nosotros no ponemos este proyecto en la grieta, nosotros del Frente de Todos estamos convencidos de que hay que sacarlo y que hay que urgente ponerse a trabajar para resolver esta problemática, porque las personas en situación de calle no pueden seguir esperando, la calle no es un lugar para vivir y tenemos que resolver esto urgente. Y preguntarle en relación a esto solamente si esa discusión tiene que ver con que hay una concepción diferente en relación a el riesgo, digamos, ¿no?, de estar en situación de calle por quienes critican ese artículo, por lo menos. Sí, hay concepciones muy diferentes del riesgo, del acceso y el derecho a los espacios públicos. Hay un montón de diferencias de concepción ideológicas que por supuesto nosotros diferimos. Y bueno, vamos a tratar de avanzar por supuesto en los mayores acuerdos posibles. En algunas cosas no vamos a poder ponernos de acuerdo, pero creo que vamos a poder trabajar de acá a este dictamen y después pronto a la sesión para poder construir esos acuerdos necesarios para que este proyecto se convierta en ley, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. Bien. Diputado, una pregunta que surge inevitable y es, ¿hay un modelo a seguir en términos de atención a gente, personas que están en situación de calle? Porque un modelo puede ser el de la Ciudad de Buenos Aires, un modelo puede ser el de Córdoba, distintos, incluso acá se pone en juego también, en muchos casos, diferencias políticas, formas de encarar esta situación. Acá hay un modelo a seguir, ¿hay algún ejemplo? ¿Hay algún ejemplo de otros países que ustedes han tomado para unificar criterios
de atención del universo de gente vulnerable, en este caso de personas en situación de calle? Mirá, yo lo que creo que por eso la ley, ¿no? Que los estados municipales, provinciales y nacional incluso tienen escasas herramientas y la verdad que el abordaje es no complejo, completo. Yo lo que sí creo y nuestro ejemplo más claro es el abordaje que hacen las organizaciones sociales que vienen trabajando esta problemática hace muchísimos años, que tienen centros de integración comunitarios, que abordan la problemática 24 horas, que trabajan la formación en oficio, que hacen acompañamientos terapéuticos interdisciplinarios, que trabajan fuertemente la reincorporación al trabajo de las personas en situación de calle. Hacen un trabajo impresionante, hay muchísimas experiencias de compañeros con los que hemos redactado este proyecto, con los que estamos empujando este proyecto, que son, la verdad, experiencias que son para mostrarle a toda la sociedad, que trabajan muy bien la problemática y que rompen un poco con la lógica del parador, con la violencia institucional que ahí se genera, y terminan también generando que todas las personas en situación de calle quieran ser parte de esos procesos de abordaje, ¿no? Hablábamos recién de que es difícil cuantificar esto, pero quizás ustedes que han trabajado mucho en este tema tienen una idea un poco, por lo menos aproximada, de qué cantidad de gente hoy está en esta situación de calle en la Argentina, e incluso qué universo de niños, sobre todo, se encuentra en esta situación hoy. No, la verdad que es muy difícil cuantificarlo a lo largo y ancho del país. En algunas ciudades hemos hecho censos como en la ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones sociales hace ya varios años, vuelvo a repetir, es una problemática muy dinámica, todo el tiempo se modifica, se agranda. Es muy difícil cuantificarlo, por eso vuelvo a repetir, para nosotros es una prioridad construir el Registro Nacional de Personas en Situación de Calle, que nos permita tener un registro real para no hablar sin saber, ¿no? Y para poder diseñar de una vez por todas las políticas en serio, enfocadas en la población que lo necesita. Diputado, sabemos que está por comenzar la comisión, pero le hago una última que recién se me ocurría en función de lo que le preguntaba Martín. ¿Sí se sabe por lo menos o se puede proyectar cuál es el universo nuevo de personas que ha caído en situación de calle a propósito de la pandemia? Sabemos que no se puede, que no hay un número exacto, pero ¿cuánto ha crecido la población aproximadamente? Mirá, vuelvo a repetir, yo números no puedo decirte porque no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que durante 4 años de gobierno de Macri, que fueron políticas muy crudas y que han generado muchísima pobreza, muchísima miseria, se ha acrecentado mucho la problemática y sin dudas la pandemia también vino a seguir agudizando esta problemática. Sin dudas nosotros creemos que es momento de empezar a trabajar sobre esta problemática para resolverlo una vez por todas y para que no haya ningún niño, niña, ni adolescente, ni adulto, ni abuelo, ni nadie en situación de calle. Sí, o sea, por lo que usted dice, el gobierno de Macri habría generado más pobres que la pandemia. Mirá, yo no me voy a meter en esa discusión, en la grieta. La verdad que lo que genera que haya personas en situación de calle son políticas concretas que generan pérdida de trabajo, aumento de los alquileres y un montón de factores que terminan generando que las personas en situación de calle. Pero sin duda, yo creo que la pandemia ha golpeado muchísimo y también ha generado, vuelvo a repetir, es una problemática muy dinámica que constantemente se está modificando también. Y está creciendo. Y multicausal, y lo que hay que hacer es trabajar todos juntos con herramientas concretas, serias y completas para poder resolverlo de una vez por todas. Sí, eso es lo más importante. ¿Ya está por empezar, diputado, la actividad entonces? Sí, ya estamos por arrancar. Bueno, lo liberamos y le agradecemos mucho este contacto con nosotros, muy importante fue. Muchísimas gracias a ustedes. Un Chao, saludo grande. Hasta luego. Gracias, Maya, también por permitirnos hablar ahí con el diputado. Está todo listo, ¿no? Contanos vos, cerranos vos desde ahí. Está todo listo, ya hay varios diputados y diputadas que se acercaron a la sala 2 del anexo C. Está, por ejemplo, Jimena López, está también el diputado Pablo Yedlin, el diputado Hugo Yasky, que preside la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, y Alejandro Cacase, a quien acabamos de entrevistar minutos antes de hacernos presentes en esta sala. Ahí estamos viendo ya los diputados sentados alrededor de las mesas allí dispuestas en esta sala 2 del anexo C, a donde va a empezar nada más este plenario de comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Acción Social y Salud Pública
tratando de mejorar la situación de las personas en situación de calle, que, bueno, el gran problema que tiene esto es que no están cuantificadas, no está dimensionada. Y lo que pasa es que también había una mirada muy asistencialista en una época sobre las personas en situación de calle. Hay políticas de intervención atomizadas por parte de los ministerios locales en los territorios. Y también es verdad que hace mucho tiempo se viene trabajando en el Congreso de la Nación, no con esta intensidad, ¿no? Porque conseguir un dictamen significa que hay una decisión de avanzar en este sentido con este tipo de proyectos, pero se habían presentado iniciativas. De hecho, me acuerdo que en una de las primeras resoluciones del censo de Proyecto 7, de este grupo, de esta organización sin fines de lucro que viene trabajando hace más de 15 años en la ciudad por la situación justamente vinculada a las personas que viven en la calle, se han presentado ya en el Congreso en algún momento. Así que es muy importante el censo que propone el proyecto y un poco lo que decía el diputado, para tener un horizonte más claro de cuál es la dimensión real de este problema que se concentra en las grandes ciudades, pero que impacta en todo el país. Ahí estamos escuchando... Es una de las primeras reuniones de comisiones presenciales, ¿no? Que se da... Y se da presencialmente, sí, es poco frecuente que haya una reunión presencial. En general veníamos viendo reuniones por Zoom, ¿no? Básicamente esto va a ser una mezcla, ¿no? De virtualidad y presencial. La presencialidad lo establece el protocolo cuando no hay acuerdo entre las autoridades de las comisiones. Claro. Aquí la Comisión de Derechos Humanos la preside Hugo Yasky. Ahora voy a ver quién es. Pero por eso digo, esta imagen hacía hacía tiempo que no veíamos, ¿no? Me parece, una reunión así de comisión. Sí, le da también, me parece, otra facilidad al trabajo y al intercambio que pueda darse entre los diputados con un tema tan serio como este. Bueno, los dejamos en vivo justamente con este plenario de comisiones y nos reencontramos cuando esta situación finalice. Nosotros estamos aquí firmes en la pantalla de TV, manteniéndolos informados con todo esto hasta cualquier momento. Ya venimos.